A continuación te voy a enseñar cómo crear un podcast desde cero, así que quédate en este video. El primer paso para crear un podcast es pensar en una idea que tú quieras dar en tu podcast. Una idea puede ser cualquier tema, puede ser básquetbol, puede ser lectura, puede ser cualquier tema, puede ser ciencia, puede ser cualquiera de los temas que te guste, pero sobre todo tienes que elegir un tema que te guste mucho porque vas a hablar cada semana de ese tema. Si tú eliges un tema que según te gusta, pero en realidad no te gusta tanto, no vas a querer seguir haciendo el podcast. El tema es conseguir una idea que te guste demasiado para que puedas continuar a hacer el podcast cada semana, porque si tú eliges un tema incorrecto, como yo le llamo, entonces la primera semana lo vas a hacer, pero la segunda semana vas a tener menos ganas de hacerlo, y la tercera menos ganas, y así, y ya al final no vas a tener una constancia, que es muy importante tener constancia en los podcasts y también en los videos de YouTube. Entonces, primer paso, conseguir un tema, pero un tema correcto, un tema verdadero. Para hacer una estructura de podcast, lo que tienes que hacer es pensar cómo vas a hacer tu podcast en base al tema que vas a tratar. Por ejemplo, en el caso del podcast que yo estoy empezando a hacer, que es un podcast de básquetbol, primero tienes que investigar en las páginas web, o puedes usar videos, o puedes leer libros, puedes utilizar muchos materiales para poder crear tu podcast. Y una vez que ya hiciste esa investigación previa, una vez de que ya tienes bien creado el tema de lo que vas a hablar en un podcast, lo que tienes que hacer es que con ese tema tienes que separarlo o dividirlo en secciones. La primera sección es el saludo o la presentación. En este caso, la presentación del podcast. En este caso, lo que puedes hacer es hacer una presentación pequeña donde tú das la bienvenida al público hacia tu podcast, y después de la presentación divides otra sección del podcast donde vas a hablar del tema que tienes pensado hablar, en este caso de la historia del básquetbol. Entonces, ahí ya tienes dos bloques en tu podcast: la presentación, el tema de la historia del básquetbol, y al final pones la despedida. Eso es una estructura. Organizarte bien las secciones de tu podcast para que tengas presente qué es lo que va primero y qué es lo que va después, para no hacerlo en desorden. Y bueno, pues eso es prácticamente una estructura. También en la estructura tienes que poner cada cuánto vas a hacer un podcast, si lo vas a hacer cada semana, si lo vas a hacer cada 2 días, si lo vas a hacer cada mes. Tienes que poner una meta la cual tienes que cumplir. En este caso, la meta que yo me he puesto es subir un podcast a la semana. Tienes que ponerte esa meta. En este caso te pones, pues yo voy a subir un podcast cada cierto tiempo, cada 2 días, cada semana, cada mes. Y tienes que cumplir ese tiempo que te has impuesto, porque eso te va a traer que seas constante. Eso va a hacer que tú seas constante en traer contenido y en poder mostrarle, en poder compartir contenido con tu audiencia. Eso es lo que tienes que hacer para empezar a crear un podcast. ¿Por qué quiero hacer un podcast? ¿Qué quiero transmitir en mi podcast? Tienes que pensar en un mensaje que tú quieras dar en todos tus episodios. Ese es el tercer paso. Tienes que pensar por qué estás haciendo
el podcast, por qué estás haciendo el podcast literalmente. Tienes que ver cuál es el objetivo. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de objetivo sería, pues yo estoy haciendo este podcast de comedia porque quiero entretener a la gente. Ese sería un objetivo. Yo estoy haciendo este podcast de lectura porque quiero compartir las lecturas con mi audiencia y que tengamos un taller de libros. O sea, el tema de conseguir un objetivo es que tengas bien claro por qué estás haciendo el podcast. Y esto no solo sirve para podcast, no solo sirve para esto, sirve para todo en lo que te tengas que concentrar, porque siempre tienes que tener bien claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando yo voy a grabar un video, tienes que preguntarte por qué estoy grabando este video, qué es lo que quiero dar a conocer a la gente, por qué estoy grabando el video. Cuando estás estudiando, tienes que preguntarte lo mismo, ¿por qué estoy estudiando? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero entender? Y bueno, ¿qué necesitas para grabar un podcast? Pues no necesitas prácticamente nada, no necesitas un equipo muy complicado, no necesitas un micrófono profesional, no necesitas una computadora de gama alta, no necesitas un equipo que sea muy complicado, simplemente necesitas un micrófono. Ya puede ser el micrófono de tu computadora, puede ser el micrófono de tu celular, puede ser el audio que tengas a la mano. La forma de grabar más fácil que encuentres. No necesitas específicamente algo muy complicado. Simplemente con tu teléfono puedes grabar un podcast. Eso es lo que yo puedo hacer. Eso es lo que yo he hecho en este tiempo. Puedo grabar un podcast con mi teléfono y es la herramienta que yo utilizo para hacer mis podcasts. El teléfono actualmente es una herramienta muy importante, es una herramienta que tiene muchas ventajas porque aparte de que todo el mundo tiene un teléfono, o casi todo el mundo, el teléfono normalmente ya tiene un micrófono integrado que son de buena calidad. Son micrófonos de buena calidad y tienen un audio decente. Pero sobre todo en un podcast tienes que preocuparte por el sonido y por el audio. En un podcast tienes que revisar que el audio esté muy bien hecho, se oiga muy nítido, se escuche muy bien. Tienes que revisar que el audio siempre esté de buena calidad, porque en un podcast lo más importante es el audio, porque no tienes imágenes, no tienes video, tu única forma de comunicación es el audio. Tienes que tener en cuenta eso y es muy importante. Ahora pasemos al siguiente paso. ¿Qué es lo que puedes utilizar para grabar un podcast? En mi caso yo utilizo el programa que ya viene por defecto en la computadora Mac, que en este caso es la grabadora de voz. Se las voy a mostrar para que sepan exactamente qué programas utilizo. Yo utilizo el programa que viene por defecto en la computadora Mac y también utilizo la grabadora de voz de mi teléfono, en este caso Android. Es muy simple, aquí en la descripción les voy a dejar qué aplicaciones pueden utilizar o qué programas pueden utilizar para grabar su podcast. ¿Cómo puedes editar el audio de tu podcast? Pues para eso hay muchos programas para editar el audio de tu podcast. Es muy importante la edición para que tú puedas hacer que tu podcast sea más conciso y más claro. Así que bueno, después de grabar tu podcast y de escribir el guión de tu podcast, tienes que editar tu podcast. Yo lo hago con un programa que se llama Audacity. Es un programa gratuito que puedes utilizar en cualquier momento y es muy importante porque Audacity te permite recortar audio, quitarle el ruido de fondo al audio. También utilizo un programa que se llama Audition,
que también viene por defecto en la Mac, que aquí les estaré dejando todos los programas que yo utilizo para editar, porque yo utilizo principalmente 3 programas para editar audio. Así que bueno, aquí en pantalla yo te estoy dejando los programas que estoy utilizando para crear un podcast. Así que bueno, pero ¿cuál plataforma es mejor para subir tu podcast? Hay muchas plataformas, hay muchos hostings para subir tu podcast, pero los más conocidos y los más utilizados y los que más te pueden servir son los siguientes. Puedes utilizar Spotify, puedes utilizar Google Podcast, puedes utilizar iTunes Podcast, puedes utilizar Anchor, puedes utilizar Spreaker, puedes utilizar muchísimas plataformas de podcast como en este caso Apple Podcast. Las plataformas principales donde normalmente la gente escucha podcast es en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En esas 3 plataformas yo diría que son las principales para poder subir tu podcast y que la gente te encuentre fácilmente en las 3 principales plataformas de podcast. Esas son las 3 principales plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Una vez que ya subiste tu podcast a las 3 plataformas de podcast más conocidas en el mundo, ya estás listo para escuchar tu podcast en el teléfono, en la computadora, en cualquier medio de comunicación. Lo importante de los podcasts, lo que hace que los podcasts sean atractivos, es que la gente los puede escuchar en cualquier momento del día, a cualquier hora. Los puede escuchar cuando está haciendo otra actividad, los puede escuchar cuando está limpiando la casa, los puede escuchar cuando está comiendo, los puede escuchar cuando está haciendo cualquier otra cosa. Esa es la ventaja principal del podcast, que el podcast es un medio de comunicación que puedes estar escuchando mientras haces otra actividad. Esa es la ventaja y eso es lo que hace que el podcast sea muy atractivo para la gente, que no le tienes que poner tanta atención, no tienes que centrar tu atención totalmente en eso. En cambio, en otros medios de comunicación, en este caso como el video, tienes que estar poniendo atención al audio y al video, al material audiovisual. En cambio, en un podcast puedes hacer más cosas, puedes escuchar el podcast simplemente como para pasar el tiempo mientras haces otras cosas. Esa es la ventaja principal. Y así es como tú puedes crear tu podcast, así es como tú puedes hacer tu podcast en estos próximos años.